Hola, estamos en Mesa Central desde la redacción del Colombiano. Daniel Rivera me acompaña, yo soy Luz María Sierra, la directora del periódico. Daniel, este es un espacio para que les contemos a nuestras audiencias cómo ha sido la movida de la semana, cuáles han sido los temas más importantes, qué ha habido tras escena de cada uno de esos temas, porque a veces los temas que salen detrás de ellos hay una cantidad de dilemas periodísticos, de problemas periodísticos, que queremos aprovechar este espacio con ustedes, con las audiencias, para contarles qué fue lo que hicimos. Y creo, Daniel, que deberíamos empezar como empezó la semana, que empezamos el domingo con una denuncia sobre Esteban Restrepo, denuncia que usted escribió, que usted investigó con Néstor Espinosa. Sí. Entonces, ¿en qué consistió la investigación? ¿Qué fue lo más importante de esa investigación? Hágale un resumen a nuestras audiencias. Bueno, Luzma, un saludo a las audiencias del Colombiano. Estamos aquí para contarles lo que sucede en la redacción. Luzma, contamos una historia muy particular de Esteban Restrepo, exsecretario de Gobierno de Medellín y hoy candidato a la gobernación. Mano derecha del alcalde Daniel Quintero. Mano derecha del alcalde Daniel Quintero. Trabajaron juntos en el Ministerio TIC, trabajaron también juntos en Impulsa. Esteban Restrepo es un muchacho de Itagüí, muchacho que creció en Itagüí, su familia se dedicaba pues a trabajos comunes, nada político. Y él creció queriendo ser político, empezó trabajando en el equipo del concejal Miguel Quintero, eso fue entre 2012 y 2015. Miguel Quintero, el hermano de Daniel Quintero, que fue concejal cuando era alcalde Luis Pérez. Exactamente. Si mal no estoy, usted me corrige. Cuando era alcalde Federico Gutiérrez. Federico Gutiérrez y, claro, era gobernador Luis Pérez. Era gobernador Luis Pérez. Y él empezó trabajando ahí como parte de ese equipo de trabajo del concejal. Ahí una persona gana más o menos 3,5 millones para ponerle, y después se fue a Bogotá, donde empezó a trabajar con Daniel Quintero en el Ministerio TIC. Usted cuenta una anécdota en ese artículo, y es que realmente se hicieron amigos porque necesitaba Daniel Quintero irse por tierra para Bogotá. Exactamente, ahí contamos. Y al que consiguieron de conductor fue a... Pero, vea, este muchacho lo lleva a Bogotá y la parla estuvo tan buena de aquí a Bogotá. Pues que le dijo a Daniel Quintero. Se encontró el baloto él en el viaje. ¿Por qué no te venís para acá a trabajar conmigo? Se fue a trabajar para allá a Bogotá y después vuelve Daniel Quintero a querer ser alcalde de Medellín y Esteban Restrepo aparece en ese grupo primario. A ver, es importante el tema y vale darle este contexto a quienes nos escuchan, porque es que Esteban Restrepo es realmente Daniel Quintero puede tener 2 o 3 manos derechas, pero Esteban Restrepo no solamente es una de ellas, sino que es su candidato a la gobernación de Antioquia. Así es. Y el alcalde Quintero le ha dicho a muchas personas que va a ser el gobernador de Antioquia. Entonces estamos hablando de un personaje que pues podría llegar a ser el gobernador de Antioquia. ¿Y qué fue? Ustedes encontraron algo que fue como lo más importante de esa investigación. Nos dimos cuenta de que él había comprado el año pasado un apartamento aquí en el Poblado, muy cerca del Colombiano, que está valuado más o menos en 1.700. Eso es como por San Lucas, donde están construyendo el Prismar. El Prismar, donde están construyendo el polémico Prismar. Ahí se llama San Michel, ¿no? San Michel, sí. Él vive ahí, compró un apartamento que está valuado en 1.700 millones de pesos y la suspicacia es, en las escrituras aparece que lo compró en 700 millones de pesos más o menos y dice que lo compró al contado, ¿cierto? Con ahorros propios y ahorros de su mamá, que es que él ha ahorrado toda su vida. Hombre, por Dios. Nosotros lo que primero pensamos es, señor candidato, ¿cómo que usted lo compró con ahorros? Cuando uno puede trabajar 20 años, yo creo que los colombianos vi que le sacaron las cuentas en calculadora. Sí. Y si hubiera utilizado todo lo que le han pagado en salarios, en los cargos que él ha estado, sin gastar en nada, ni en mercado, ni en vivienda, ni en transporte, pues no alcanzaba ni para la mitad de pagar ese claro. que además usted acaba de decir que aparece como por 800 millones, pero entiendo que ustedes hablaron con agentes inmobiliarios que le dijeron que vale más o menos entre 1.600 y 1.800 millones de pesos. Luzma, pero además hay una suspicacia ahí. Nosotros le mandamos a Esteban Restrepo las preguntas con una semana de anticipación. Y Esteban Restrepo, para darle la oportunidad de que respondiera. Venga, que este es como el detrás de escena del tema que vivimos. Él las publicó en Twitter las respuestas, ¿no? Pero como nosotros teníamos todos los documentos, nos dimos cuenta que las respuestas que él daba, queriendo decir que era un tipo, que él dice que él es un empresario, que él ha trabajado en la empresa privada, que es un negociante,
Pues nada de eso es cierto, porque él lo único que ha hecho es ejercer en la administración pública. Él ha sido un servidor público de los colombianos y de los antioqueños. Pero venga, me quiero detener en el punto de que él haya publicado en Twitter, Sí. porque ese punto es interesante. En esta administración de Daniel Quintero le ha pasado al equipo de Isolda, María Vélez, que cada vez que escriben, mandan un requerimiento a uno de los secretarios o no responden las preguntas o las publican en el Twitter. Responden al otro día. Pero las responden un poco, es como para boicotear el trabajo periodístico. Pero ahí nosotros tomamos la decisión, esto pasó hace como 8 días. Nosotros dijimos, no importa que ellos la publiquen, nuestras audiencias necesitan saber todo el contexto y efectivamente mire lo que pasó, creo que tuvo muchísimo más impacto el artículo que ustedes investigaron y publicaron que realmente la filtración de las preguntas de parte de ellos. Porque hay que decir que Esteban Restrepo no responde de dónde sacó esa plata y no responde cómo así que usted compró un apartamento de 1.800 millones de pesos en 700 millones. Además contamos otras suspicacias. Que eso es muy grave para un funcionario público. Un funcionario público no sepa cómo justificar de dónde saca una plata para comprar un bien, eso mínimamente debe llamar la atención de las autoridades, de los investigadores, para abrir algún tipo de investigación. Y quiero decir, yo les volví a escribir el viernes 17 de marzo, o sea, 2 días antes de publicar a Esteban Restrepo, porque teníamos otras preguntas. Aquí está el WhatsApp, no respondió, lo llamé 2 veces. Queríamos preguntarle sobre su relación con el alcalde, con la alcaldía, porque nos dijeron varias cosas. Además de esto, que es lo grande, ¿no? Nos dijeron que a él lo hicieron completamente cuando llegó a la alcaldía, no solo en el discurso y en la preparación para hablar, sino como físicamente, ¿no? Le hicieron su diseño de sonrisa, lo hicieron un hombre guapo, dandy, pues todos sabemos lo que se dice en la Alpujarra es que él era como un dandy dentro de la administración. Le queríamos preguntar sobre eso, sobre cómo había empezado en la política, porque su papá también había trabajado. Es decir, lo diseñaron como un potencial candidato, es decir, le hicieron todo el esquema, el look, el outfit, tenemos una palabra, la pinta. Percha. Le diseñaron la pinta para ser candidato. Exactamente. Daniel, yo creo que se nos está extendiendo el punto de Esteban Restrepo. Creo que tenemos que pasar a la segunda tema de la semana, que es, y podemos buscar a Olga Rendón, nuestra editora económica, porque la otra noticia de gran interés, Olguita, es el tema de Jaime Gilinski, el tema del Grupo Empresarial Antioqueño. Usted hizo un gran informe analítico y lleno de información sobre qué es lo que está pasando. A ver, yo hago un pequeño contexto, y es que Jaime Gilinski, que lleva más de un año tratando de quedarse con las empresas más emblemáticas del Grupo Empresarial Antioqueño, que son Nutresa, Sura y Argos, al no poder comprarlas en 8 OPAs que él lanzó al mercado, es decir, las OPAs son compra de acciones, no las logró quedarse con ellas, entonces ahora estamos en una segunda fase, que es como la guerra jurídica, el pulso jurídico con las superintendencias. Entonces lo que pasó esta semana, ya usted nos contará que aparentemente incluso algunos medios, daba como por un hecho que ya Gilinski podía tomarse el control de Nutresa, y al tomarse el control de Nutresa se iba a tomar el control prácticamente del Grupo Empresarial Antioqueño. ¿Qué fue lo que ocurrió esta semana en ese sentido, Olguita? Sí, Luz María, el martes en la asamblea de Nutresa, Gilinski pidió a la asamblea de accionistas, a todos los accionistas, que se eligiera una nueva junta directiva para Nutresa. Pues la mayoría dijo que más bien se prorrogara esta junta por un año más, y él no quedó muy contento. Casualmente, ese mismo día... Claro, porque la Junta no le respondía a él, es decir, él tiene 3 de 7. De 3 de 7, pero si se mantiene durante un año la Junta de Nutresa como viene, pues digamos que no tomarían decisiones que le favorezcan a él. Que le favorezcan. De todas formas, no está claro cómo él pudiera tener mayoría por la cantidad, por la proporción de acciones que tiene. Sí. El asunto ahí es que hacia el mediodía de ese mismo martes,
las supersociedades, un juez, Carlos Gerardo Mantilla, decide desde las supersociedades que ni Sura ni Argos, quienes tienen participación muy importante en Nutresa, podían escoger a quienes eran los miembros de la junta directiva. Hay que decir que esos jueces de la superintendencia lo que se dedican es a dirimir conflictos entre accionistas de una misma empresa. Es decir, si usted y yo tenemos una empresa y tenemos un problema, una discusión, pues vamos a la superintendencia para que actúe de juez y resuelva nuestros problemas. Entonces Gilinski fue a la superintendencia y la superintendencia falló en contra de Sura, por decirlo de alguna manera, aunque no es un fallo, de Sura y de Argos, diciéndoles ustedes no pueden votar en esa asamblea. Así es. En esa decisión, esto fue una medida cautelar pedida por Gilinski a través de una firma que tiene en Panamá, y al darle esa respuesta, pues lo deja él prácticamente como el único accionista grande en esa asamblea. Cuando eso ocurre, pues obviamente ahí es que usted lo mencionaba, que Semana celebraba esta como una victoria de Gilinski, pero el fallo de la super habilita a estos señores del GEA a tomar decisiones solo si sus asambleas se lo permiten. Entonces, durante esta semana, Sura... Es decir, los puso a correr. Claro. La superintendencia los puso a correr a buscar tener que convocar a las asambleas, que es convocar a todos los accionistas de cada una de las empresas, para que ellos levanten los impedimentos y digan, aquí no hay conflicto de intereses, y usted, señor administrador o representante legal, sí puede ir a votar en esa asamblea. Olguita, ¿y esas asambleas cómo han funcionado durante todo el tiempo de las sopas en los últimos año y medio? De la puja, durante la puja. Eso se ha vuelto prácticamente un tribunal. Van abogados. Obviamente el señor Jaime Gilinski en algunas... No van accionistas sino abogados. Sí, o sea, en representación de los accionistas van abogados. El señor Jaime Gilinski en muchas asambleas ha hablado, de hecho pues no ha sido muy controversial tampoco, pero los abogados que pone él y los abogados que ponen las empresas antioqueñas, pues sí, van a un debate jurídico que se hace a instancias de la asamblea. Resulta que entonces para desarrollar esta situación... Para evitar no poder votar. Entonces, Sura denunció al juez que tomó la decisión en la superintendencia, argumentando que este señor está en conflicto de intereses, porque el juez Carlos Gerardo Mantilla fue el mismo que el año pasado, desde otra posición en la superintendencia, empapeló al GEA mandándole un oficio al superintendente financiero para que definiera si el GEA era un grupo económico con control. Oíste, pero esto me hace recordar todo lo que se ha publicado en el último año sobre la superintendencia y supuestamente cooptada, con muchas comillas, por el grupo Gilinski. Sí, hay ciertas relaciones. La familia Gilinski trajo como representante suya a las asambleas de Nutresa y de Sura a María Jimena Lombana, sí, que fue ministra de Comercio. Siendo ministra de Comercio, ella llevó a Gilinski a Emiratos Árabes, pero además ella, siendo ministra de Comercio, nombró a Billy Escobar como superintendente de sociedades, y a varios de los superintendentes delegados que han estado en estos procesos, pues fueron nombrados por ella, y además habían sido asesores de ella en el ministerio, como lo hemos revelado. Es decir, y curiosamente llama mucho la atención que en medio de todos los cambios que ha hecho el gobierno de Gustavo Petro en todas las entidades del Estado, la superintendencia de sociedades es una de las pocas que sigue intacta. Sigue Billy Escobar, que como usted dice fue posesionado por la exministra Jimena Lombana, que además la gente se molesta un poco cuando uno menciona a la ministra, porque la ministra es reconocida por muchos como una gran profesional, como una persona competente, pero eso no quiere decir que la persona que ella nombró y posesionó como superintendente de sociedades sea la misma que le ha hecho, digamos, porque ha tomado cerca de 3 decisiones, esta no es la primera, la superintendencia de sociedades ha tomado por lo menos 3 decisiones que uno diría favorecen la estrategia de Jaime Gilinski, lo cual no quiere decir que hayan sido tomadas mal tomadas, de pronto son razonablemente tomadas. Ahora, los abogados del Grupo Empresarial Antioqueño han puesto recusaciones demostrando que efectivamente se habrían tomado mal esas decisiones. Cuando nosotros hicimos este artículo, Luz María, hablamos con algunos abogados conocedores del tema, obviamente. Esto fue el jueves, salió publicado. Esto salió publicado el jueves. Olguita? Conjugada, Gilinski quiere tomarse al GEA, pero no la tiene fácil. Muchos abogados decían que cuando
este señor, este juez, Carlos Gerardo Mantilla, había ya dicho que este era un conglomerado, pues esa era su sospecha y por eso lo estaba pidiendo a la superfinanciera. No se veía bien que esta misma persona tomara una decisión luego sobre el mismo. Es que además es simpático porque como si lo hubieran movido intencionalmente de puesto para tomar ya una nueva decisión que favorecía a Jaime Gilinski, pero no nos podemos, lamentablemente el tema está súper interesante, pero nos hemos pasado un poco de tiempo, exactamente. Lo único que podemos decir es que Gilinski no se va a quedar quieto. El asunto es, para ir por la próxima semana, el jueves hay asamblea de Argos donde se espera levantar impedimentos, ahí posiblemente no haya mucho problema porque Gilinski no tiene participación, pero en la asamblea de Sura convocada tanto por Gilinski como por el grupo Sura, para el próximo viernes 31, esa sí va a estar para alquilar balcón. Bueno, entonces hay que estar pendiente en la semana entrante, esto pues por lo menos va a estar entretenido. Sí. Y tenemos otro tema económico, claro, ¿no? con Olguita, que se trata de, oíste, qué despelote en los aeropuertos, ¿no? Viva Air, Avianca les dijeron, se pueden fusionar, pero hay un montón de requerimientos, tienen que entregar salidas y entradas en el aeropuerto El Dorado, y Ultra Air estuvo en crisis 2 horas o 3 horas en las que no vendieron tiquetes. Olguita, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, luego de la pandemia y con todo lo que ha ocurrido de la guerra de Rusia y Ucrania, las condiciones para las aerolíneas, no solo para estas dos, sino para todas las aerolíneas del país y del mundo, son muy complicadas porque el combustible está carísimo, el dólar, ellos pagan muchísimas cosas en dólares, entonces las aerolíneas están en una situación muy difícil. Pero Ultra y Viva, que son las de bajo costo, pues peor, porque tienen unos márgenes de ganancia más bajitos y ambas están con pérdidas altísimas. De Ultra no hemos podido determinar cuánto es la pérdida, pero con el cese de Viva, que ya cumple un mes, Ultra, pues ya el gobierno puso los ojos en Ultra y empezó a tomar decisiones de que tenía que entregar estados financieros al gobierno para poder garantizar que los tiquetes que se han vendido terminen ofertándose, o sea, terminen dándole el servicio a las personas. En ese sentido. Pero entonces se paró un momento, se paró sí, por horas sí, la venta. Ayer durante toda la tarde. Ayer toda la tarde. Fue 23 de marzo, ¿no? Ajá. Ayer 23 de marzo, durante toda la tarde, Ultra estuvo parada, solamente vendiendo tiquetes a partir del 1 de mayo. Ellos dicen que porque 2 de sus aviones tuvieron problemas técnicos, uno por un rayo y uno por un pájaro. Entonces que tenían 2 en tierra y eso obviamente pues colapsaba un poquito toda la operación. El servicio, toda la operación porque ellos no tienen sino 6 aviones. Previendo eso, paralizaron la venta. Hoy el ministerio dice que ya está normalizado el servicio. Es decir, la gente que hoy tiene tiquetes de Ultra Air tiene que preocuparse o no. Ahí sí no sé. Bueno, William Shaw, que es el dueño de Ultra, dijo que los socios de la compañía capitalizaron la empresa de una forma muy importante, aunque no dijo con cuánto. Y él garantiza que va a funcionar, o sea, que va a seguir funcionando y que no hay problema con la compañía. Pero, Olguita, iba a venir otra aerolínea a comprar Ultra Air. Sí. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué se quitó el negocio? JetSmart es una aerolínea chilena. Ellos mismos habían dicho que iban a comprar a Viva. Publicamos pero Viva, aquí la noticia. Claro, Viva dijo que no. Que pues nunca le respondió porque como Viva estaba empecinada que era de Avianca. Entonces Viva no le respondió y ahora que salió el problema de Ultra, JetSmart se ofreció a comprarla y firmaron un acuerdo de entendimiento donde ya iba a recibir los estados financieros de Ultra para entender bien cuál era la condición de la compañía actualmente y luego de conocerlos se quitó el negocio. Se supone que es porque el estado de Ultra es muy grave. Olga, yo tengo la sensación, había una época en que montar en avión era un privilegio de algunos. Un lujo. Con la manera como han aumentado los tiquetes aéreos, que entiendo han aumentado por toda esta crisis cerca de 25% más de lo que ya habían aumentado, ¿va a volver a ser un lujo montar en avión en Colombia o esto se va a normalizar en lo que veníamos, que teníamos de bajo costo y demás? Yo creo que el modelo de bajo costo va a terminar muy mal, precisamente por eso, porque es que es una guerra por el centavo que hace que sean inviables.
Las aerolíneas de bajo costo viven de inversiones de sus socios que les están metiendo plata todo el tiempo. Entonces yo creo que no. ¿Que va a volver a ser un privilegio montar en avión? Tal vez no tanto, pero, como antes, pero va a volver a subir. Que va a dejar de ser tan barato como ha estado siendo en los últimos años. Porque es que aunque lo sentimos costoso, sí, en algunos trayectos sale más barato que montar en bus. Que montar en bus, exactamente. Mucha gente optaba por montar en avión porque el bus salía más caro, paradójicamente. Sí. Olguita, ¿y modelos como los de Ryanair en Europa qué? ¿Cómo funcionan? Pues Córchame la próxima. Pero hay que para la próxima. Bueno, muy bien. Olguita, seguimos nuestro último tema. Olga, muchas gracias por la ilustración y estamos muy pendientes de estas dos noticias que le importan mucho a toda Antioquia. Van a seguir moviéndose. Entonces, yo creo que Daniel Valero, que es nuestro macroeditor de actualidad, porque el tema de la reforma política y en general de las reformas del gobierno de Gustavo Petro están haciendo aguas. ¿Cómo viste a Roy Barreras rompiendo la reforma política? ¿Qué tal esa? Es decir, a ver, ¿cómo va a ser uno el que mueve la reforma política? Y después todos se abrieron. Lo desconoce. Es un hijo, yo no lo crié. Yo no lo crié. Ya lo escuchamos esa frase. Eso les iba a decir, en redes sociales se lo cobraban muy duro porque fue muy simbólico, ¿no? Rompe la reforma, pero es casi rompiendo la coalición. Publicamos con esa foto. La apertura de este viernes. Hay que mostrar la foto porque la apertura de este claro, viernes. Es que la foto es muy simbólica y Roy se ha encargado de ser simbólico en sus planteamientos. Lo hablamos que Roy se perfila desde la candidatura de Petro a la presidencia en 4 años, ¿oíste? Y además peleó con Ariel Ávila. Peleó con todo el mundo. Está dividiendo el pacto. Es que esa reforma política, digamos, en el Congreso es normal que llenen las cosas de micos y sobre todo cuando quieren beneficiarse. Pero es que, a recordarle rápidamente a la gente que nos oye y nos ve, imagínense, un congresista se podía ir sin inhabilidad alguna a ser ministro. Pero si se aburría... Guárdenme el puesto. Exactamente, ayúdenme a calentar la curul, que voy a regresar. Otra cosa, las listas que habían dicho que tenían que ser cerradas y por la cual todo el mundo ha dado desde Gustavo Petro hacia abajo una pelea, las tumbaron, pero le habían metido como un bemol ahí, y era que los actuales congresistas podían reelegirse casi en el mismo número de lista en el que ya estaban, o sea, es el yo con yo todo el tiempo, sin contar otra cantidad de perlas que llegaron a meter. Por ejemplo, la lista cerrada ha sido, ese tema siempre es un poco polémico, porque los científicos políticos siempre han dicho que las listas cerradas son necesarias para fortalecer la democracia, porque pero el problema es que eso se necesita cuando hay buenos partidos y partidos sólidos. Claro. Y de pronto Colombia no es una sociedad suficientemente madura en términos políticos para tener esa lista cerrada. Yo creo que lo vimos hace 4 años con esos personajes tan grandes que estaban, Álvaro Uribe Vélez, Santana Mocus, ¿no? Ahorita también el pacto histórico es una lista cerrada que quienes llegaron. O sea, llegó Roy que terminó de izquierdista, Armando, y se metió gente como Alex Flores. Por ejemplo. Que ya lo vimos enlodado. Y Susana Boreal, que es distinta a Alex Flores, pero sí, es otra cosa, pero que también todavía la formación no es la suficiente para... Entonces, esta reforma política se les cae. Sí, y la reforma tiene una cantidad de contenidos y podríamos dedicarle toda una sesión a la reforma. Sí. Pero el significado político de la caída de esa reforma, háblenos un poco de eso, Daniel. Es que eso viene, Luz María, ahora sigue las otras reformas, porque estamos casi en una reformatón, como se ha bautizado aquí en el colombiano, lo que está haciendo el gobierno de Gustavo Petro, y es que si se quedó sin apoyo para la reforma política, que ya la habían aprobado en primera vuelta, porque es una reforma constitucional, se le rompe la coalición para la laboral, ya se le bajó el partido de la U y se le bajó el partido conservador, ahí a cuentas alegres son más o menos 40 votos, no, estoy exagerando, como 30 votos, que no son pocos, de 108 en Senado y más o menos unos 50 votos en la Cámara, o sea, perdió harto. Los liberales ya se le habían bajado de la reforma a la salud y se le están bajando también de la reforma, las que acabo de decir, laboral y pensional. El ministro del Interior, Alfonso Prada, muy cuestionado por estos debates. Pues es que el ministro está saliendo de perdedor, ¿no? ¿Saben qué dijo? La luna de miel nos duró poco. Pues, claro. Si eso o sea, lo está entregando las armas. Antes de entrar en este punto, es que quiero hacerle un reconocimiento a usted y a su equipo, porque desde el lunes publicaron esta noticia, este informe, donde mostraban que el Congreso no le está caminando a las reformas. Es muy y sacaban difícil. Partido por partido cómo las reformas se le estaban diluyendo entre las manos. Y sobre todo es que los contenidos son muy polémicos y hay que tener en cuenta otra cosa, y es que vienen elecciones regionales. ¿Y dónde está el poder de los congresistas? Pues en sus regiones. Entonces, si se ponen a apoyar esto,
rompen Dani, mucho voto. Y por otro lado es que las reformas empiezan a cambiar desde el principio, lo que está pasando con la reforma a la salud. Ya lo que hay es otro montón de textos donde esa reforma a la salud, como la presentó la ministra Corcho, pues es otro Frankenstein muy distinto al Total. que entró, ¿no? Además, si el propio presidente tuvo que admitir que no hay que acabar con la CPS, a ese punto de cambios llegamos. Ahora, la reforma se radicó, me falla la memoria, 13 o 14 de febrero. Hoy que estamos grabando este podcast es 24 de marzo, o sea, hay más de un mes y no hay ponencia. No hay nada. No hay nada. Algo de eso, hay algo de que les había dicho Roy Barreras y en ese punto quiero usted dice que las reformas tienen contenidos muy polémicos, Ajá. eso es verdad, pero también en qué medida, le pregunto yo, ha incidido el hecho de que Roy Barreras como que se haya aburrido de estar jalando esa locomotora, como que Roy Barreras llegó y se echó al hombro el 7 de agosto. Gustavo Petro se posesionó y yo creo que él hizo así y le dijo, señor Roy Barreras, usted encárguese del Congreso. Y el señor Roy Barreras se lo echó el hombro, creó lo que todo el mundo llamó como la planadora, que mejor dicho iban a reformar todo. Eso sí, Roy Barreras les advirtió a las ministras, aquí mismo en una entrevista en El Colombiano dijo, señoras ministras, si no entregan esas reformas a tiempo, eso no va a salir. Y a mí me da la sensación que Roy Barreras un día dijo, no, yo no voy a seguir jalando esto no tiene futuro, y se corrió y el Congreso quedó como sin quien lo lidere, sin quien lleve esas reformas a buen puerto. No sé si comparte ese análisis o si tiene algo que decir. Es que Roy soltó un poco las riendas del Congreso, eso es verdad. De hecho, tuvo el tema de salud que lo alejó también un poco del debate público, pero fíjese también que hay otro mensaje de la Casa de Nariño, y es que esas reformas nuevas entraron por la Cámara, ni siquiera entraron por donde Roy. Entonces, reforma a la salud, reforma laboral y reforma pensional se las pusieron a David Racero. Y David no tiene Racero esa es fuerza. muy inexperto, es decir, es Una una cosa persona... es Roy Barreras y otra cosa es David Racero, por supuesto. El asunto es que también uno ve que Roy Barreras fue muy crítico con la ministra, sobre todo de Minas y de Salud, Ajá. y él ya está cuidando su propia imagen, ¿no? Claro. Porque él empezó a hablar de tener otro partido, eso no sonó muy bien dentro del pacto histórico, y ya se distancia con la reforma política. O sea, él está cuidando su propia imagen porque ve que no es muy popular lo que está haciendo el presidente Claro, Gustavo está Petro. bajando. Él tiene el Claro. olfato de saber que de pronto esto se está un poquito ya Hundiendo. Dice se el está dicho. hundiendo el cambio y él se quiere saltar. Más como- sabe el diablo por viejo que por diablo. Más Pues sabe es el que Roy. Tanto Más Roy. sabe Roy por viejo, la experiencia. Sí, Sí, señor. señores. Bueno, entonces aquí yo creo que dejamos para no ocupar más tiempo, aunque nos hemos divertido, nos hemos informado, hemos analizado. Esto es Mesa Central desde El Colombiano, desde el periódico El Colombiano. Daniel Rivera, muchas gracias. Gracias, Luzma. Daniel Gracias, Luzma. Valero, los Danieles. Otros Danieles. Otros Danieles, sí. Estamos llenos. Que estén más o muy menos. bien, que tengan un gran día. Chao.